Antes de comenzar con la instalación del enganche, colocaremos todas las piezas que componen este y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario. En esta ocasión vamos a montar una bola fija, siendo posible montar una bola desmontable horizontal, bola placa o bola bulón. Como veréis en el manual, el enganche es compatible para la Renault Kangoo, Renault Kangoo 4x4 o la Nissan Qshqai. Para la instalación de este enganche no es necesario desmontar el paragolpes, eso sí, tendremos que desmontar la rueda de repuesto. Para quitar la rueda de repuesto tendremos que aflojar el tornillo que tenemos aquí. Descolgamos la rueda de repuesto y la retiramos. Una vez que hemos elevado el vehículo, tendremos que hacer lo siguiente: retirar el escape para facilitar la colocación del tornillo lateral y quitar unas gomas en la zona central. En estos puntos de aquí es donde van colocadas estas piezas. Y os diréis, ¿cómo van colocadas? De la siguiente forma, las tenemos que introducir y una vez dentro giramos la pieza. Una vez que hemos introducido la pieza, con la ayuda del destornillador, la colocaremos en posición. Una vez que hemos girado la pieza y la tenemos en posición, tendremos que ponerle el tornillo para sujetarlo. El tornillo es el tornillo de 10 con la arandela Grower y la pletina de 50-50. Esta otra pieza la colocamos de igual forma. Muy importante, no sé si os ha quedado claro en el anterior, pero os lo muestro. Va en esta posición de aquí, pero por dentro. Entonces, la primera parte a meter es la parte larga. Como podéis ver, esta pieza es más larga en esta zona de aquí que esta de aquí. La introducimos al revés, porque es más fácil para girarla. Nos ayudamos otra vez, como os he hecho en el anterior, con el destornillador. Giramos y posicionamos. Y lo sujetamos con el tornillo de 10, arandela Grower y la chapa de 50-50. Como podéis ver, lo dejamos un poquitín suelto para poder terminar de posicionar las piezas con el tubo central. A la altura de la sujeción del tubo de llenado del depósito nos encontraremos dos tapones. Uno en este lado y otro en este. Debido a que este vehículo es bastante antiguo, carece de este tapón de aquí. Anteriormente hemos retirado el escape y es por lo siguiente. Vemos aquí el tapón del lado derecho. Y lo mismo con el tapón exterior. Los puntos laterales los colocaremos de forma diferente, el de la izquierda que el de la derecha. En el de la derecha vemos que el orificio más grande, ovalado, lo tenemos en el exterior del chasis. Colocaremos entonces la pletina de 50-50, el casquillo y el tornillo. En el lado izquierdo lo haremos de otra forma. Lo mismo, tornillo de 10-80, la chapa de 50-50 por el exterior. Y esta vez el casquillo va situado por el interior. Una vez que hemos colocado los tornillos, colocamos el enganche. Con cuidado de no tirar los tornillos y ponemos la tuerca para que no se nos vaya. Y en el lado de la derecha pasaremos también el tornillo y pondremos la tuerca. Una vez puesta la tuerca, pondremos los tornillos centrales. Sobre los orificios del cuerpo central del enganche pondremos los tornillos de 10-70 y la pletina de 50x50. Pero antes de que podamos apretarlos, es importante que nos coincida el orificio de la pletina que hemos puesto anteriormente con el orificio del enganche. Con la ayuda de un destornillador o de un puntero, haremos lo siguiente. Pondremos el enganche en su posición y nos aseguramos de que coincide. Y en este otro punto lo haremos exactamente igual. Colocaremos la bola usando los tornillos
que van provistos para ello y teniendo en cuenta estas dos posiciones. Para la 4x4 va colocado en esta de aquí, que es la parte inferior, pero la bola sería diferente a esta. Si os dais cuenta, esto no queda paralelo al suelo. Para que quede paralelo, lo pondremos en ese punto de ahí. Colocaremos el soporte de base de enchufe y aproximaremos y daremos el par de apriete a todos los tornillos. Al ser tornillos de 10, serán 51 Nm. En este vehículo, dado que es una electrónica sencilla, no necesitaremos el uso de centralita. Conectaremos una instalación directamente a los pilotos. Desmontaremos ambos pilotos y para desmontarlos, tanto en el izquierdo como es este caso, como en el derecho, quitaremos estas roscas plásticas. El mismo paso en el piloto derecho. Una vez hemos quitado las tuercas interiores de plástico, desconectamos el piloto. Colocaremos la base de enchufe y distribuiremos los cables teniendo en cuenta cuál es el que va a izquierda y a derecha. A izquierda nos irá el que lleva el hilo amarillo para la intermitencia izquierda y a la derecha el que lleva el hilo verde del intermitente derecho. Como veis, la instalación nos ha quedado de la siguiente forma. La base de enchufe sujetando el cableado al cuerpo central del enganche mediante bridas. Y hemos dejado justo debajo de los pilotos el cableado correspondiente en cada lado. Con la ayuda de una guía lo vamos a pasar hasta el piloto. En el lado derecho, la misma operación. Ya tenemos el cableado de esta zona y si apreciáis que además con la suciedad aún se ve más cómo sella el piloto por todo este contorno. Si intentamos meter el cableado por dentro sin hacer ningún orificio, lo que pasará es que el piloto no nos asentará bien y quedará mal apoyado. Lo que vamos a hacer es usar la goma que tenemos en este punto de aquí para pasar el cableado al interior, quedando el cableado así. Usaremos el mismo punto de masa del piloto para colocar la masa de nuestra instalación. Al ser una instalación de 7 pines, localizaremos en el piloto de la derecha la posición y el intermitente. Si necesitamos la señal de marcha atrás, la tendremos también en este lado. Cable azul lo conectaremos con la luz de posición de la instalación, que es el cable de color marrón. Haremos el primer clic a mano y apretaremos con la ayuda del alicate. El cable marrón lo conectaremos con el cable verde al ser la señal de intermitencia derecha. En el piloto izquierdo colocaremos el cable de posición negro con el cable azul de la instalación del vehículo. Ajustaremos y dejaremos como siempre la ficha correctamente colocada. En el cable naranja conectaremos el intermitente izquierdo, que es el cable amarillo de nuestra instalación. Ajustamos. El cable rosa de la instalación del vehículo es el cable de antiniebla. Colocaremos el cable azul de nuestra instalación. Si os fijáis, colocaremos los cables en escala. De esta forma nos quedarán más recogidos a la hora de encintar el cableado. Si os fijáis, ahí no estaría bien colocado. Tenemos que dejar a la misma altura la pieza transparente de la pieza azul. Y por último, el cable de color violeta con el cable rojo de nuestra instalación para hacer la señal de freno. Con la ayuda del Tow Bar Tester comprobaremos que todo funciona correctamente. Una vez comprobado que todo funciona correctamente, damos por finalizado el montaje de esta Renault Kangoo. Hasta la próxima.